Pregúntele al Lee, que esta es la sección que ponemos en este momento al aire con nuestro querido abogado, el licenciado Fernando Loza, que bueno, siempre defendiendo los derechos incluso de las minorías, sobre todo. Aquí hoy vamos a hablar de los derechos de la diversidad, de los derechos para las personas LGBT, y vamos a conocer cuáles son. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto compartir aquí la información jurídica relevante con los amigos de TV Mar, y desde luego hoy en el marco del Día de la Lucha en contra de la lesfobia, homofobia y bifobia, pues vamos a hablar un poco de lo que son los derechos de la diversidad sexual. Mucha gente de pronto, precisamente estas fobias pues obedecen al desconocimiento, ¿no? Y el desconocimiento pues es parte del rechazo, del miedo, de que alguien sea diferente y no pueda manifestarlo plenamente, ejerciendo sus derechos, desde luego. Me surge preguntarte si hay como derechos como extras, además de todo el derecho que tiene una persona de circular libre por la vía pública, de expresarse, de ser feliz y no ser condenado por eso. ¿Hay como algo específico que la ley contempla? Pues fíjate, Nico, que más que nada todo parte desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son universales, son para todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos. Y entonces hablar de los derechos de la diversidad sexual es reconocer esas diferencias para no generar discriminación. En términos del artículo 1 constitucional, párrafo 5, se establece que quedará prohibida en nuestro país cualquier forma de discriminación con razón de género, de preferencia sexual, de ideología política. Cualquier razón que refiera a una discriminación está prohibida en nuestro país, y es por ello que hablar de las distinciones, desde ese punto de vista de la distinción, el reconocer esas diferencias hace que todos tengamos los mismos derechos. Por lo tanto, los derechos de la diversidad sexual se refieren a cualquier forma en la que las personas que no se identifican con las normas que en su momento fueron las dominantes, que hablaban de como la heterosexualidad como el único camino y la única vía para expresar la sexualidad, las preferencias, etcétera. Entonces ahora se han reconocido, ¿verdad? Se ha reconocido desde el punto de vista de, por ejemplo, primer derecho que podríamos hablar, el matrimonio igualitario, ¿no? Anteriormente la legislación de nuestro país y todos nuestros estados pues decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Hoy en día ya se ha suprimido de todas las legislaciones estatales esa disposición que no reconocía que otras personas no pudieran casarse. Entonces, hoy en día ya tenemos, por ejemplo, esta unión igualitaria en el matrimonio, y de ahí otros derechos, ¿no? que se van no naciendo como nuevos ni más, pero que vienen a reconocerse que todas las personas los podemos ejercitar. Fer, ¿qué pasa en lo público con la exposición cuando, por ejemplo, dos personas del mismo sexo quieren ir de la mano o quieren darse un beso, por ejemplo, en un bar? Que esto ha sido como recurrentemente, muchos dueños de bares, por ejemplo, a veces han querido correr a las personas que hacen esto porque dicen que, bueno, no quieren como exhibición dentro del bar, pero sí dejan a las personas heterosexuales que sí lo hagan. Entonces es como que hay esta doble moral. ¿Qué contempla la ley en cuanto a esto? Claro, desde luego eso constituye una forma más de discriminación. Es decir, ¿por qué una pareja heterosexual podría pasar desapercibida si se da un beso, si va de la mano? ¿Por qué personas del mismo sexo tendrían que esconderse? Entonces, ahí ya hay prácticas que vienen a ser discriminatorias de las personas mismas, que quedarán prohibidas. No solo, la prohibición no es para las autoridades, desde luego las autoridades son los primeros que deben de velar por la inclusión, pero ¿qué pasa cuando un particular, como bien dices, lo hace? Bueno, esto también está prohibido y es una forma más de discriminación. ¿Puede ser sancionable? Sí, puede ser sancionable, y más aún si se trata de un establecimiento con ingreso al público. Ajá. Entonces puede atacarse por la vía legal y ser práctica discriminatoria. En este caso, digamos, ¿cuál es la afectación? Pues el daño moral que se le puede causar a una persona por haber sido discriminada, ¿no? La afectación a sus sentimientos, a su psique, a la concepción que tengan otros de esa persona,
Entonces eso se traduce en un daño moral, hablando en el derecho civil, y puede ser sujeto o susceptible de demandarse. Entonces por eso todas las prácticas no pueden llegar a ser discriminatorias en ningún sentido, ni en un establecimiento, ni por parte de autoridades. ¿Para qué? Para que todos y todas y todos podamos ejercitar esos derechos de forma plena. Interesante, licenciado. O sea, definitivamente todas estas leyes, ¿no?, que van avanzando y se van abriendo paso para que la gente sea más inclusiva, que la sociedad se una a estos movimientos y todas estas cuestiones. Yo tenía una duda, ¿qué país? Porque digo, México ya va avanzando en estos temas. ¿Qué país es el que está, digamos, así como que en el tope de estas leyes o que tiene más inclusión de todos? O sea, digamos, México ahí la lleva, pero digo, puede haber otros países que estén como ya más avanzados en cuanto a esta libertad, ajá, y todo eso. ¿Cuál es usted? Bueno, yo considero, por ejemplo, México es parte de la OEA, y dentro de los países que pertenecen a la OEA y que están sujetos a pactos internacionales, son los que más han ido explorando y avanzando sobre este tema. México va a la vanguardia, quiero decirles que no México adoptó directamente de las mismas disposiciones de carácter internacional de la Convención Americana, para precisamente en su articulado previene la no discriminación, la prohibición expresa de cualquier medio de discriminación a cualquier persona. Entonces México lo adopta directamente desde el 2011. Lo ponemos en el artículo primero, ¿no? Queda prohibida toda discriminación en razón de género, de preferencia sexual, y es ahí que los países de Latinoamérica van adaptando sus regulaciones para que precisamente no quede ninguna discriminación o ninguna ley que avale esa discriminación, ¿no? Por ejemplo, otro de los derechos que maneja la diversidad sexual no solamente es poder contraer matrimonio, sino también poder adaptar la identidad de género a una realidad social, poder también no solo unirse en matrimonio, sino que se respete un concubinato de dos personas del mismo sexo, la filiación homoparental, que dos personas puedan adoptar o puedan tener hijos sin que necesariamente sea a través de un proceso como comúnmente lo conocemos, el biológico, ¿no? Ahora ¿Es legal en Jalisco esto? Legal adaptado a los códigos todavía no es una realidad. Sin embargo, poco a poco la interpretación de la ley tiende a favorecer a estas personas, ¿no? Muchas veces lo han hecho a través de un juicio de amparo, pero ¿qué pasa? Que poco a poco se va a ir regulando en cada legislación el tema de la comaternidad y de la filiación homoparental. El hecho de no reconocerla constituye un acto de discriminación, y es por eso que cada vez hay más apertura de parte no solo de las autoridades, sino la concientización de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizarlo, no debemos de pensar que no está ahí. O sea, es muy importante que reconozcamos estas diferencias. Entonces yo pienso que sí, uno de los países que va a la vanguardia con este reconocimiento, podríamos destacar que México es uno de ellos. Todavía falta mucho, desde luego, pero para eso son este tipo de movimientos, ¿no? Generar conciencia, además acercar a la ciudadanía a que hay formas de pensar distintas, hay formas de pertenecer a nuestra sociedad que no van a compaginar siempre con los intereses de todos, pero que ahí están y debemos de respetarlos, ¿no? Yo creo que todo empieza por la igualdad, por el respeto y no dañar los derechos de los demás. Y que todos somos personas y que todos tenemos los mismos derechos a poder expresarnos libremente y salir a la calle sin tener que sufrir ningún tipo de violencia. Entonces, esto es lo más importante, y platicando, hablando se entiende la gente, así me lo enseñaron en mi casa, y creo que es una ley que nos debe servir a todos para poder llevarnos bien y sin violencia sobre todo, y tener una sociedad un poco más justa. Muchas gracias, Fer, por toda esta información. Fer. Gracias a ustedes. Fernando Loza, nuestro abogado de confianza. Pregúntele a Lee, que es justamente esta sección. Y nos vamos a un pequeño corte y aquí continuamos.